Muy buenas noches para todos nuestros de Rigorífico de Poesía. Es un gusto poder hoy desde Tributa, como todos los martes, poder generar estos espacios culturales y académicos. Tributa, una empresa dedicada a la prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos, nos permite que podamos tener estos espacios de enriquecimiento con diferentes invitados. El día de hoy tendremos un invitado eh, con el cual ya habíamos tenido una agradable tertulia. Paradójicamente fue nuestro primer invitado a Rigorífico de Poesía, Alberto, el día 29 de junio del año presente. Por aquí ya está Alberto, voy a enviar la invitación. Bueno, les estaba comentando que justamente con Alberto habíamos dado inicio a este proyecto Rigorífico Poesía, siendo nuestro primer invitado en su momento. Y pues fue un gusto, un voto de confianza el poder aceptar en su momento este incipiente nacimiento de Rigorífico Poesía. Y hoy ya vamos por alrededor de unos 20 y pico de invitados, siendo Alberto nuevamente tener nosotros el privilegio de tenerlo aquí. Bienvenido, Alberto. ¿Qué más, Rigo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti, a Tributa, a mi amiga Tatiana y a todos los asistentes el día de hoy a este magnífico espacio que has creado para los amantes de la literatura, para los que nos gusta el tema de las letras y bueno, que ahora estás haciendo este blend y que lo has hecho varias veces ya con el tema jurídico, así que un honor participar contigo en este momento. Gracias, Alberto. Les estaba comentando a las personas que en su momento habíamos tenido el privilegio de tener aquí una tertulia con usted donde hablamos de esta magnífica novela, Soberbia de la Lealtad, para la cual invito a las personas que puedan buscar en mi perfil y puedan ver esa agradable tertulia que tuvimos en su momento el 29 de junio del 2020, ¿no? Y qué bueno tener estos espacios, Alberto, y a pesar de que los seres humanos sigamos, o sea, la literatura y todo esto como que lo hace uno ver como todo lo que le falta cambiar, pero aún así podemos cambiar poquitas cosas. ¿Qué tal si no tuviéramos estos espacios de reflexión del ser humano? Porque en teoría, en el hablar, todo es muy bonito, todo se puede cambiar, pero ahora la realidad es muy poco lo que aplicamos. Y para ello quiero citar una frase de este libro de Baltasar Garzón, reconocido juez en su momento a nivel internacional, que se llama Un mundo sin miedo, en el cual dice: los estudiosos de la Torá y el Corán describen la dignidad humana así: es raro nacer como un ser humano. El número de aquellos dotados con vida humana es tan pequeña como la cantidad de tierra que cabe en una uña. Y así nuestros actos sean como una cantidad de tierra que cae en una uña, lo poco lo hables porque el ser humano es cosa seria, pues valga la pena intentar ser mejor cada día. Bueno, el perfil de nuestro invitado: Alberto Páez Bastidas, abogado, columnista de Zona Cero, conciliador en Derecho, socio de Alumbra Asesores, profesor universitario, ha participado en cursos de profundización en Derecho Comercial, Corporativo, Arbitraje Nacional e Internacional, magíster en Literatura de la Universidad Javeriana, doctorando en Derecho de la Universidad de Salamanca en España, tiene 37 años. Adicional a ello, tiene un club deportivo de alto rendimiento como Labor Pro Bono y una novela, Soberbia de la Lealtad, y su secuela que está en elaboración. Entonces, Alberto, hoy vamos a hablar sobre la tesis de maestría en que en su momento usted propuso, sobre los saberes literarios como herramientas narrativas, empáticas y persuasivas en la argumentación jurídica práctica. Y para ello quiero tener una cita de aquel famoso abogado y político español, y una lectura obligatoria para todos quienes en su momento iniciamos la carrera de Derecho, que se encuentra en el libro El alma de la toga. Y precisamente esa cita tiene que ver mucho hoy con lo que usted propuso en su tesis, porque es ir más allá del abogado tradicional con solo la mera norma, sino con unos componentes, con una transversalidad como tal, como ser humano. Y la cita de este libro, El alma de la toga, dice: un filósofo, un jurista, un pensador deben llamar a la razón del público con útiles de la razón misma. Pero el pintor, el músico, el dramaturgo, el novelista deben determinar la sensación.
y por el camino del sentimiento inducir al público al raciocinio. El abogado es un escritor y un orador, dos veces artista. En el abogado hay tres escritores: el historiador, el novelista y el dialéctico. Ante todo, un historiador, porque la primera tarea del abogado es narrar hechos. De narrarlos bien a narrarlos mal va un mundo. Alberto, y precisamente eso es lo que usted propone en su tesis de maestría. Háblenos acerca, por favor, de este término. Siempre yo termino haciendo la payasada porque no sé inglés y me toca a mí hacer acá de bufón, pero eso es parte del paisaje. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? De narrar hechos y todo esto. ¿Story qué? ¿Cómo es que es? El legal storytelling. Ok. Eso. Bueno, primero voy a empezar por esa idea que dijiste tú para tratar de ser lo más concisos posibles con el tema de Benjamin. Y Benjamin era pues un historiador que decía que efectivamente yo lo utilizo como insumo principal porque él hablaba y mis alumnos de mis clases lo conocen perfectamente porque lo cito permanentemente, ya que él tenía la magia de ser historiador, filósofo, escritor. Yo creo que los críticos de Benjamin saben perfectamente que uno de los hitos más importantes es su idea de las constelaciones al momento de hacer evidencias o tener evidencia, al momento de reconstruir los hechos, y cómo el historiador también crea historias a partir de los enlaces que en teoría genera al momento de crear una historia a partir de fuentes. Algo similar de lo que hacemos los abogados con las evidencias, con el material probatorio, con los elementos de prueba. Al final los abogados normalmente en nuestra permanente, en el litigio, sobre todo en el ejercicio práctico, eh, no somos testigos de los hechos, no vivenciamos algo, sino que cogemos una historia que nos trae una persona que para ellos fue real y la traducimos a un mundo jurídico a partir de unas evidencias. Y ahí toca hacer un enlace, una conexión entre las evidencias, el papel, la historia, la lógica, lo que es más probable, lo que no es probable, lo que es creíble y lo que no es creíble del tema. Entonces, completamente de acuerdo con tu cita, pero además me atrevo a utilizar la de Benjamin en exceso para decirte que completamente de acuerdo con ese perfil. Pero para poder llegar al tema del legal storytelling es que normalmente ese tema bastante, no me atrevo a decir irónico, porque bueno, yo soy egresado, para mí obviamente tendré mis contendores y bueno, se respeta 100%, pero para mí de la mejor facultad de Derecho del país, que es la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, pero es que no se llama Facultad de Derecho, se llama Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces, normalmente, como le digo yo a mis estudiantes del sacerdocio del abogado, que nos han enseñado sobre el rol que en teoría ese abogado tiene que ejercer y esa puesta en escena que tenemos que manejar, cuál es el perfil de esa persona, y eso hace parte también de eso que es dramaturgia, como tú lo mencionaste. Pero si le sumamos a eso de que obviamente la pretensión del abogado de querer a través de los silogismos tratar de comprobar una ciencia predecible, cuando lo que tratamos son hechos humanos interpretables, completamente subjetivados, es bastante interesante. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Permíteme saludar a Maki Vergara, que acaba de llegar, a la querida Lina López, que también está conectada. Creo que vi a Mercedes también por ahí, Mercedes Bisbal, y también vi a la doctora Sol Ochoa. Entonces, un saludo a todos, gracias por estar el día de hoy y por permanecer en este live. Entonces, con eso te respondo, Rigo. Yo creo que con eso te respondo el tema principalmente sobre que, por supuesto, esa capacidad narrativa, el legal storytelling, que simplemente traduce la capacidad de narrar hechos desde el punto de vista legal, no es sino la construcción de esa historia y cómo la podemos hacer, como quien dice, creíble frente a un auditorio especializado como es un juez. Entonces, es todo un arte. Para mí es mucho más un arte que una ciencia, pero en un campo reglado en términos de Bourdieu, que es el campo reglado del derecho. Bueno, Alberto, y el término que se utiliza allí en la tesis es el trasvase, ¿no? Usted habla de la importancia de que el abogado pueda coger de este, entre comillas, vocabulario vulgar, ¿sí? Y Uh la -huh. parte técnica del derecho y explicarle o hacerle entender al cliente lo que está sucediendo en su caso, ¿no? Y normalmente como eso no pasa, ¿no? El páseme tales documentos y venga yo hago la demanda y lo que hace es informar al abogado cómo va la etapa del proceso, como no, hay audiencia, no hay audiencia y ya, pero
más allá como lo que usted propone es que pueda haber como esa comunicación o que el abogado pueda servir de oráculo en cuanto al cliente para que entienda esto. Pero allí viene la reflexión del legislador, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ve algunos códigos, el Mm. Código Civil, estas normas que son de antaño, y uno ve, por ejemplo, el Código Penal, a la luz de una persona que no estudie derecho, podría decir que es más fácil entender a veces la normatividad del Código Penal, ¿sí? Que del Código Civil o de otro código, y es precisamente por la lectura, ¿sí? Por lo que ha hecho el legislador, que también es criticado a veces porque uno va a leer o una persona y no entiende qué es lo que dice la norma y dice como, no, eso solamente lo entiende un abogado y no debería ser así cuando se supone que la norma y la ley es para el pueblo, no para los abogados, es para la sociedad en general. Sí, mira qué bonito que lo nombres. Hoy estuve reunido con unas chicas que crearon una página maravillosa que se llama Pertuti, que es una palabra en italiano que traduce para todos, y lo que intentan ellas es quitar esa barrera del lenguaje. Eso, obviamente, son estudiantes mías de la universidad, y una de las cosas que yo digo es que el poder del sacerdote hace muchísimo tiempo era que nadie podía leer. ¿Me entiendes? Entonces acuérdate que solamente los doctos eran los que leían, estamos hablando de Edad Media, ¿no? Y más. Entonces, pues obviamente, ¿quién podía acceder a la palabra de Dios? Solamente aquellos que tenían el conocimiento. Eso es algo que los abogados se siguen apropiando y que estas chicas a través de esa página han querido, si se puede decir, desestructurar el tema de poner una barrera del lenguaje. Yo soy, a diferencia de muchas otras personas, sí creo en la, si se puede decir, tecnicidad de la defensa. Yo sí creo que hay que ser pulcros en el lenguaje, porque obviamente es la mezcla entre una cosa y otra. Pero el hecho de ser pulcro en el lenguaje no significa que yo no pueda, de alguna manera u otra, traducir ese lenguaje técnico a mi cliente, que es lo que tú nombras. Entonces hay que unir las cosas. Claro, cuando yo digo indubio pro reo, cuando yo digo requisito sine qua non, o cuando yo digo venga acá, que lo que hay es una tipicidad tal vez que no se cumple en este caso debido a la antijuricidad que no logra configurarse, pues solamente nos entendemos entre nosotros. Pero si yo logro decirle a mi cliente, no, sine qua non significa un requisito que sí, solo sí se cumple, puede pasar a tal. Y si yo le digo que indubio pro reo es que simplemente una norma o cualquier tipo de interpretación tiene que favorecer a aquel que es procesado, la gente, como maestro, el abogado tiene que actuar, como lo dices tú, como una guía, una luz, para que su cliente, que es un neófito de esos términos, al menos termine ilustrado, que él sepa que lo que firma lo entendió y que simplemente lo que tú haces es representarlo. Yo siempre insisto en la palabra representación, que la hemos menospreciado muchas veces. Representar es hablar por otro, no por mí mismo. Entonces, muchas veces los abogados toman decisiones que los abogados no avalan, perdón, los clientes no avalan y simplemente le pareció la correcta, o al contrario, los abogados permiten que sus clientes tomen decisiones que les perjudican y no les explican correctamente las consecuencias. Entonces, creo yo que ese sopeso es lo correcto y que a eso me refiero yo en la tesis de maestría, en el acto pedagógico del abogado de ilustrar a su cliente a la vez de que lo ilustra no solamente en una información correcta de la decisión que tiene que tomar para su caso, pero también en los conceptos jurídicos que son complejos y que debe traducir para que esa decisión sea mejor. Entonces sí, completamente de acuerdo. Se nota que le leíste la tesis de arriba abajo porque es uno de los corazones del texto, así que sí, claro que sí. Bueno, Alberto, y otra parte que me llamó la atención de la tesis es que dice que la literatura no es una simple manifestación artística que se caracteriza por carecer de un fin práctico fuera del goce estético, ¿sí? Y allí usted menciona, es que lo que se pretende con la literatura también es predecir comportamientos y conocernos a nosotros mismos. En ese momento yo pensé en una charla que tuve hace poco con un psiquiatra de la ciudad de Pereira, el cual le apasiona la literatura y también ha hecho posgrados en literatura. En este momento también cursa un doctorado, usted en este momento en Derecho, pero él en literatura. Y él decía, cuando el ser humano en su maestría de literatura, decía, cuando el ser humano está leyendo y lee que un personaje estaba corriendo, el cerebro de quien está leyendo asimila como si estuviera corriendo. Puede llegar a mandar mensajes al cerebro como si estuviera corriendo la persona que está leyendo. Entonces yo pensé en el artículo 57 del Código Penal, ¿sí? Donde aparte de hablar anterior a los agravantes, los atenuantes, habla de unas circunstancias de menor punibilidad, ¿sí?
Entonces es lo que conocemos como Ujú. ira e intenso dolor. Y allí en el artículo 57 del Código Penal dice, numeral 3, el obrar en estado de emoción, pasiones cruzables o de temor intenso. Entonces yo lo relacioné con lo que usted dice en la tesis, ¿no? De que la literatura no solamente es algo estético, sino que predecir comportamientos y conocerlos a fondo. Completamente de acuerdo, Rigo, no solamente con el psiquiatra que tiene los estudios, sino con el hecho de que esa creencia del abogado, que es un poco no solo prepotente, sino soberbia, de creer que el derecho no tiene ficcionalidades, es absurda. O sea, la literatura me encanta que el tema novela y lo demás, por ejemplo, en inglés se utiliza la palabra fiction. El tema de la ficcionalidad es un tema que hemos nosotros menospreciado, pero por simple ignorancia. Una de las formas más fáciles que yo formo a mis propios abogados dentro de la firma que dirijo es a través de moot courts. ¿Y qué son los moot courts? Pues simulaciones de la realidad. ¿Qué es una novela sino la simulación de una realidad? Y nadie llega más preparado a la realidad sino aquel que se prepara correctamente en el moot court de la literatura, como digo yo. Entonces, yo le digo una frase a mis estudiantes permanentemente. Para mí viajar es uno de los placeres de la vida. Es más, con mi mujer viajo permanentemente y es casi que una obligación al año. La pandemia nos cortó las alas en ese punto, pero es casi que una obligación. Pero uno de los temas más importantes es que si no puedes viajar, pues lee libros. Es la forma más sencilla, te lo dije también en la entrevista pasada. Entonces, tal cual como lo dices tú, la literatura, y esto creo que ya está neurológicamente probado, tiene la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y ahí es cuando yo toco el tema de la empatía. ¿Cómo podemos generar empatía si solamente he vivido una vida? Es imposible. Entonces yo le digo a los estudiantes, yo no puedo darles a ustedes la táctica de la empatía. La empatía es de esas cosas que sí o sí tienes que desarrollar viviéndola. Y hay dos formas, enfrentándote a esa vida y vivir y tener la vida de un rockstar o vivir la vida de otros a través de la literatura. Entonces yo creo que es una forma de darle experiencia a aquel que la adolece, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que no lo creo yo, creo que esa tesis tiene las suficientes fuentes como para demostrarnos que efectivamente el toque que nos da la literatura para el ejercicio práctico, para los ejemplos, para la historia, para la retórica, para utilizar hasta ejemplos dentro de las propias causas procesales sin romper el campo reglado del derecho, es una de las mejores garantías que tiene un buen abogado para terminar efectivamente formado. Entonces, completamente de acuerdo. No solamente nos sirve para poder desarrollar esa empatía, no solamente nos sirve para generar la imaginación suficiente, sino que también nos sirve para desarrollar vocabulario, para tener mayor cultura, para poder estar mejor formados. Entonces, decir que eso no es práctica del litigio es seguir creyendo que el ejercer el derecho es simplemente aprenderse unas normas. Entonces la inteligencia artificial nos va a reemplazar así, tan fácil como la pongan. Y entonces si es simplemente aprender normas, vamos a quedar completamente desuetos en un abrir y cerrar de ojos. Y yo ahí recuerdo unas palabras de una entrevista de Fernando Soto Aparicio, nuestro querido escritor colombiano, donde él decía que el sistema de educación Con se tu había fijado permiso, como Rick, a los... me estoy Sí. tomando un té contigo aquí, así que con tu permiso. Ah, no, tranquilo, bien pueda. Uh -huh. Eh, Alberto, entonces Fernando Soto Aparicio en una entrevista, él decía, sabemos que él escasamente estudió algunos años de primaria, pero una mente brillante. Y él decía que el sistema educativo se tiró a nuestros estudiantes, los padres, cuando mandan al hijo como en castigo, como vaya a leer un libro, porque se está portando mal. Y entonces Mm. las personas ven la literatura como un castigo, como una manera de reformarse de algo, cuando la literatura debe ser hedónica, o sea, debe ser de Mm. placer, de felicidad, como decía Jorge Luis Borges. Y para la siguiente pregunta quiero hacer una introducción de este libro, Alberto, que salió este año, en el 2020, que escribió dos personas, Ana Cristina Restrepo. Se llama el libro El hereje, sobre nuestro querido magistrado Carlos Gaviria Díaz, ¿no? Una Mm. persona pues muy importante para nosotros en el mundo del derecho y de la parte filosófica y literaria también, porque era un amante de la literatura. Y allí cuenta una anécdota sobre la importancia de la gramática y esto que usted plantea en la tesis. Mm. Dice, Carlos fue un magistrado que tuvo la virtud de la claridad,
obsesivo por la gramática y la precisión. En una cena en honor a un reputado profesor extranjero, en la que se encontraban amigos de la corte, entre estos varios auxiliares de otros despachos, sacó un papel de su bolsillo. Todos esperaban que leyera unas palabras elogiosas al homenajeado o que recordara, haciendo gala de su memoria prodigiosa, alguna anécdota con él o recitara un poema de memoria. Para sorpresa de todos, leyó un párrafo de un artículo que el profesor había escrito hace poco con uno de los auxiliares presentes. Con cariño y su dosis característica de humor negro, terminó de leer el fragmento y preguntó si alguno había entendido algo. Ante el silencio que obtuvo por respuesta, soltó una carcajada y dijo que el famoso profesor había aprendido las malas costumbres de algunos de sus amigos de la corte. Todos, incluso el homenajeado y el auxiliar que habían sido objeto del dardo, lo secundaron con una carcajada. Entonces, acá hablando como de la importancia de darse a entender, ¿no? Ujú. Y la pregunta mía para usted es, en su experiencia como abogado, como litigante, ¿qué nos puede decir acerca de las sentencias, providencias, ya sea la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde ha podido usted ver que es más rico, o por lo menos lo que usted ha podido estudiar, donde pudiera una persona decir, hombre, tal corte, tal doctrinante, es rico no solamente en derecho, sino en gramática, en literatura, en parte de filosofía y demás? Bueno, una pregunta difícil. Mira que yo trato de hacer siempre cuando me hacen esa pregunta, pues ser lo más práctico posible porque entre gustos no hay disgustos. Mira que tú acabas de citar a Carlos Gaviria Díaz y como sabes, para muchos Carlos Gaviria Díaz fue literal un virus dentro del sistema, ¿no? Porque supo cómo adentrarse y luego meter muchas teorías liberales dentro de sus sentencias. Yo lo admiro de arriba abajo, independientemente que de pronto pueda separarme de muchos conceptos, como lo dices tú, es indudable de que es uno de los mejores magistrados que ha pisado cualquier corte del país. Mira que normalmente siempre buscamos en las altas cortes, la Corte Suprema de los Estados Unidos o las cortes francesas o hasta la israelí, he tenido la oportunidad de leerla, el Tribunal de Israel, en las diferentes investigaciones, ver cuáles son las más acordes. Mira la práctica de la Corte Francesa que trata de tener sentencias muy cortas, muy puntuales, pero a veces uno siente que le falta explicar un poco más, pero nos vamos a la Corte Suprema de Justicia que saca un auto de 350 páginas y decimos, bueno, pero ¿qué es esta verborrea tan impresionante? Entonces, ¿cuál es ese punto medio donde uno podría decir, me interesa algo similar? Mira que en la práctica del derecho, cuando tú tienes un buen juez de tribunal o un buen juez del circuito, un juez que en verdad le importe el legado que está dejando, yo me he encontrado sentencias fabulosas de jueces de 5 páginas, 7 páginas, donde definen todo un tema de derecho con citas puntuales, resumen de hechos, con toda la profesionalidad. Y me las he encontrado, literal, he estado en Belén de Umbría, he estado en los tribunales de Barranquilla, de Bogotá, de Cali, y en cada uno de ellos a veces me he encontrado con la maravillosa sorpresa de tener jueces muy doctos, que no necesariamente pertenecen a las más altas cortes, que intentan cumplir ese principio, Rigo. ¿Cuál es el principio que intentan cumplir? Escribir conciso, claro, transparente, citando, fundamentado, para tratar de dar justicia. No se tiran 50 páginas de una sentencia, con 10, 8, 12 se encuentran perfectamente fundamentados y uno con eso da la suficiencia para que la gente tenga justicia en un caso concreto. Lo entiende tanto la parte como lo entiende la contraparte, como los dos abogados que están sentados, como los funcionarios que hacen parte del despacho. Entonces sí, a veces nos vamos para grandes doctrinantes, pero yo me quedo con esos buenos jueces que son los que más trabajan, que son los que están del día a día, que en verdad están tratando de dejar un legado siendo juez del circuito, juez de tribunal, siendo juez municipal, que cumplen con las reglas que aquí hablamos. Y te digo que tengo varios ejemplos que ya fuera de esta reunión nos podemos citar y yo te mando varias sentencias que tú dices, pulcra la sentencia, una sentencia seria, una sentencia bien hecha. Y la he encontrado más en esos tribunales que en los propios altos mandos judiciales de este país. Bueno, y importante entonces después que me dé estas citas para colocar en los comentarios de este en vivo para que las personas puedan tener allí como referencia bibliográfica.
Ahora, Alberto, en la tesis de maestría, usted hace alusión a este importante pensamiento idealista positivista, ¿sí? En el que es Ujú. formado los jueces, el deber ser. ¿Qué significa esto? Que para llegar a un fallo judicial, la sentencia es igual a el estudio concienzudo, juicioso por parte del juez de los argumentos de ambas partes, obviamente con todos los elementos materiales probatorios del caso. Después el juez acude a las fuentes formales del derecho y finalmente, basado en la justicia, profiere un fallo. Ese es el deber ser, ¿cierto? Ujú. Pero asimismo hay una crítica por parte de un doctrinante que usted cita allí en la maestría, en la tesis de maestría de la Universidad de Harvard, y me refiero a Duncan Kennedy, donde él dice que esto es algo ilusorio, ¿sí? Pues dice que las personas por sus subjetividades, por sus pensamientos políticos, por su formación no en derecho solamente, sino en otras áreas de la vida que hacen que el ser humano sea ser humano, pues llevan desde la primera vez que conocen el caso, ya quieren saber a dónde quieren llegar. Y que uno suele pensar, usted plantea en la tesis de maestría que uno suele pensar que no, que ellos desde que conocen el caso no saben a dónde van a ir. No, ellos ya saben a dónde quieren llegar y es lo que se ha llegado a la conclusión. Y Ujú. que después lo que hacen con los argumentos, con los elementos anteparatorios, es tomar el rumbo que los va a llevar al pensamiento de lo que ellos quieran al momento de conocer del caso. Y asimismo, pues acá en Colombia es peor la situación, ¿no? Porque bien lo plantea usted allí en la tesis de maestría, que la OCDE dice que debe haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Pero aquí Ujú. en Colombia tenemos escasamente, llegamos como a 10 si no me equivoco, lo que usted cita allí, un promedio de 10,95 jueces. Entonces, la justicia nos está denegando justicia, el mismo Estado, ¿no? La acumulación de procesos en los despachos judiciales, y esto impide que el juez profundice a la hora de tomar una decisión. Entonces, es una de las críticas que hay en la tesis de maestría. Sin duda, Rigo, para tratar de darle cuerpo, porque haces un magnífico resumen, el tema de la sentencia a la que yo quiero llegar, que es la forma, el anacronismo que utilizo ahí como para poder resumir las palabras de Duncan Kennedy. Yo utilizo a Duncan Kennedy para demostrar algo que es, hombre, factual, que cuando uno llega a litigar lo nota. Los jueces tienen, hasta en las audiencias de conciliación, fallos, prefallos en su cabeza que claramente van descubriendo, sustentando a través del tiempo según las evidencias probatorias. Entonces, por supuesto que estamos hablando de la sentencia a la que quiero llegar, es una sentencia que construyo justificando en la ley y no que encuentro en la ley. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre una de las tesis o no. La tesis atensa positivista y la tesis absolutamente realista de Duncan Kennedy. Sin embargo, para ir al problema de fondo, porque este va a ser un tema que además estoy tratando en mi doctorado, que es más en derecho, pero obviamente en la Universidad de Salamanca voy a aprovechar todos los conocimientos en literatura para esto, porque fue una de las cosas que hablé con el director, el doctor Bujosa, que va a ser el director de mi tesis, y es que efectivamente cómo podemos utilizar, ahí sí, y voy a darme la pela, porque en la tesis soy tímido diciendo que el derecho utiliza como herramienta de medio la literatura para tratar de utilizarlo de manera pedagógica o para poder hacer alegatos de conclusión o para poder tener dramaturgia y demás, elementos que la propia literatura nos puede enseñar para poder ejercer mejor la práctica del derecho. Pero en la tesis de doctorado lo que quiero probar, porque obviamente es un trámite investigativo, es que si es al contrario y el derecho se sujeta a la literatura, podemos corregir este problema que tú acabas de hablar. Y mira que no era un tema que supieras, acaba de surgir silvestre natural de esta conversación. Yo lo que digo es que sí, efectivamente, el hecho de adolecer de tantos jueces obliga a dar primacía al legal storytelling. O sea, si utilizamos esa herramienta que tiene el Código General del Proceso, que son las audiencias a voluntad de los jueces, si dejamos de darle prioridad al papel y más a la verbalización, si obligamos que los abogados digan sus argumentos en 5 o 7 minutos sobre por qué no se debe aceptar una excepción previa en vez de aceptar documentos de ida y venida, se podría solucionar el tema gravísimo que tenemos de congestión judicial a través de procesos serios de argumentación retórica y narrativa fuerte.
tanto para el juez en formación como para las partes. Claro que podemos caer en el error de tener jueces no capacitados que terminen generando abusos. Por supuesto, siempre va a haber ese riesgo absoluto. Pero manejado de manera correcta, este problema que tú hablas, que sí, 65 jueces versus 9, estamos pero lejísimos para que haya un acceso real a la justicia. Pero lo que podemos hacer es darle herramientas a esos jueces para que traten de evacuar esas causas sobre fallos que ya se sabe cuál es el final de ese sentido. Y mira que lo hablaba con el profesor de Uppsala esta semana en el doctorado, de que ellos dicen algo similar. O sea, ¿por qué vamos a reabrir un trámite cuya ley se sabe perfectamente la conclusión de ese caso cuando no tengo pruebas diversas, cuando la ley es clara, cuando la jurisprudencia ya tiene unos precedentes establecidos? Entonces, ese tema me parece magnífico porque claro que allí lo que quiero decir es, ya no es el derecho utilizando la literatura como un medio, sino al contrario, sujetándose a la literatura es que va a lograr escapar de este grave problema que tiene de represamiento sobre causas repetidas, repetidas, repetidas que colapsan el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema magnífico y bueno, lo has tocado y creo que espero divertirme en ese doctorado tratando de probar esas cosas. Y después nos divertiremos hablando sobre esa experiencia del doctorado, espero aquí en Rigorífico de Poesía en Claro que sí, primicia, ¿no? claro que sí, claro que sí. Alberto, allí yo recuerdo a la ex juez, ¿sí? Ruth Bader, que hace poco relativamente falleció, una mujer que fue integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos y que marcó una historia en su trasegar por dicha corte, ¿sí? Por sus Ujú. posturas y demás. Y leyendo un artículo, una entrevista que le realizaban a esta excelente mujer, ella decía, bueno, el periodista dice, para ella solamente en algunos casos muy complejos, refiriéndose a los casos que llegan a la corte, el pensamiento de la magistrada era, para ella solamente en algunos casos muy complejos pueden necesitar 50 páginas. ¿Cuáles? Los casos que se llevan ante la corte. Pero en los casos normales, la mayoría de los argumentos podrían hacerse en 20 o 30 páginas como mucho. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esto? Me imagino que usted estará de acuerdo y será un complemento para toda esta postura que usted realiza en la maestría. Pero absolutamente, mira que coincidir con estos genios para mí me parece un tema halagador, porque técnicamente no sabía que ella, porque desafortunadamente no conocemos muchas citas muy importantes de muchos autores hasta que fallecen, ¿no? Entonces, no sabía que coincidía con Ruth, con la juez Ruth, y no sabía que tenemos la misma forma de pensamiento. Mira que hasta como práctica legal, yo trato una demanda arbitral, trato de hacerla tan concisa que si yo fuera árbitro, ¿cuánto leería? Y me pongo en el lugar de ese árbitro que va a llegar y va a recibir una demanda de 400 páginas. No, lo lleno de muchas pruebas, pero trato de hacerle lo más sintético posible el texto correspondiente. O que hablo de una demanda judicial de alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Una demanda civil. Si yo fuera juez, ¿qué demanda quisiera recibir? Y esa pregunta no nos la hacemos como litigantes, no nos la hacemos en la práctica del derecho. ¿Qué demanda quisiera recibir? Entonces, ordenada, doble espacio, claramente establecida, sin tanta repetición de la repetidera, cada hecho fundamentado en una evidencia, siendo lo más conciso posible. Y si tú empiezas a aplicar las reglas básicas de la narratología y empiezas a aplicar las reglas básicas de ser sintético, te das cuenta que demandas que tenías de 40 por mero copy-paste se te pasan a demandas de 15 páginas. Y 12 páginas, 10 páginas con todo y el hecho de que hay que fundamentar en derecho. Entonces, el hecho de ser, como quien digo, porque el problema no es ser un simplón, porque esto se puede confundir con ser un simplón. No, el poder decir de manera técnica, profesional, algo en pocas palabras es lo que te hace realmente demostrar que entiendes tu caso. O sea, tú entiendes tu caso entre más sencillo lo conviertas, no al revés. Entonces, concuerdo 100% con Rudy. Creo que esa es la cultura jurídica de la que te hablaba ahorita del doctorado. En el momento que aquí entendamos que no es complejizar, sino simplificar lo que realmente debe ser admirado, es lo que vamos a terminar nosotros alabando al abogado que en 5 o 7 minutos me hace un closing de alegatos de conclusión diciéndome efectivamente en qué tengo que centrarme para poder fallar o dictar un caso. Y no en el abogado que se toma 20, el juez lo calla, pero necesita 5 minutos más porque el derecho de defensa no lo alcanzó y pide 5 más y termina preso por irrespetar a la autoridad. Eso no sirve para un carajo. Entonces yo creo que nos vamos igual que
la juez Ruth por esa vía. Completamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Y yo recordaba en este momento que desde Tributa, donde prestamos asesorías contables, tributarias y jurídicas, tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento a un estudiante de maestría en tributación en la Universidad de los Andes, y él es contador. Entonces, Ujú, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pues les exigen casi que sean abogados, ¿no? Porque pues ujú. la tributación, el sustento es legal, normativo. Entonces él tenía muchas dificultades para poder a la hora de redactar, de escribir, y la tesis de maestría 25 páginas. Yo decía, hombre, pero si en pregrado, a veces tesis de 150 páginas, 200 páginas, ¿qué es esto? Y aquí en una tesis de 25 páginas a lo que es. Ahora, Alberto, yo pensando en el Código General del Proceso, en el artículo 373, cuando habla de la audiencia de instrucción y juzgamiento, dice que después de ser practicadas las pruebas, las partes tendrán hasta 20 minutos para los alegatos, ¿sí? La primera Ujú. pregunta es, en su experiencia como abogado, ¿esto sí se lleva a cabo hasta 20 minutos? ¿Es más de 20 minutos? ¿Cuál es la generalidad? Y esa es la primera pregunta. La segunda, ¿podríamos hablar o sería descabellado pensar en que debería haber una norma que diga la demanda no puede tener más de tantas páginas? La contestación de la demanda no puede tener más de tantas páginas, y también reglamentar eso. Si se dice que en teoría hasta 20 minutos para unos alegatos de conclusión, y de hecho es más de lo que usted mencionó, porque usted dijo debería ser 5, 7, 8 minutos unos alegatos, que se va a repetir lo que ya dijo en la demanda. Bueno, esto es arriesgado, pero lo voy a decir. Yo estoy de acuerdo no tanto en restringirlo de tal manera que quede codificado. Yo creo que también esto es quitarle vida al derecho. Piensa que la codificación es otro hueso, ¿de acuerdo? Eso queda ahí como un hueso paleolítico dentro del sistema. Tenemos que empezar a que los que ejercemos la práctica, que tenemos la nariz metida a diario, podemos saber cuáles son el precedente del último día que salió del horno. Es que eso es lo que hacemos a diario, si no, tú no eres un profesional en esto. Entonces, en pocas palabras, por eso digo, me voy a arriesgar porque nadie es infalible y que obviamente tal vez, pues en cualquiera de las áreas que nosotros manejamos, pues puede que se nos pase el último precedente, pero yo creo que hay que dejar vivo el sistema a través de los precedentes judiciales. Creo que hay que darle más capacitaciones al juez para que entienda que tiene esa facultad. Mira que tú lo has dicho, yo estuve en unos alegatos de conclusión, en un recurso de reposición, en una audiencia de tribunal, perdón, un recurso de apelación, y el juez me limitó el tiempo a menos del tiempo. Y yo dije, honorable juez, me parece que mi derecho es hasta este tiempo. Y él me decía, no, él dice hasta, yo puedo limitarlo. Y en unos alegatos de conclusión igual. Y yo no tuve ningún problema porque tú tienes que ir preparado, como le digo yo a mis abogados y en mi firma, para una audiencia de 7, 8 minutos, para una audiencia de 15 minutos, para una audiencia de 20 minutos más. Prepárate para preguntas. La gente no se prepara para preguntas. ¿Y qué pasa si el juez tiene una pregunta? Deja que el juez te haga preguntas. ¿Cuál es el miedo si me sé mi caso? ¿Cuál es el miedo si estoy preparado? Claro que podemos hacer que el juez te haga preguntas. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. No tanto reglamentarlo codificadamente, cambiar el Código General del Proceso que implica un debate en el Congreso y nos meten 400 micos, sino dejar que los jueces, en su sapienza, puedan regular esta práctica. Mira que tú lo acabas de decir, mira que no sabía que por ahí te ibas a meter. Acuérdate que también el Código General del Proceso nos permite hacer audiencias. Es que el juez no está... La audiencia del 372 y la audiencia del 374 son el número mínimo de audiencias que el juez puede practicar, pero las puede condensar en una si se acaba la etapa probatoria y pasa directo a alegatos de conclusión y pasa directo a dictar o fecha para sentencia. Mira que no son las únicas audiencias, el juez puede tener otras audiencias, motu propio que él puede citar de oficio. Y en esa audiencia él puede generar esa práctica. Mira, voy a hacer las excepciones previas por audiencia. Las puedo definir. ¿Quién dice que no? ¿Dónde está prohibido que no? ¿De acuerdo? Entonces, al contrario, tienen 5 minutos para decirme por qué tengo que permitir que la excepción previa que tú me acabas de poner de la prescripción pase o no pase. No, no me convenciste. Vamos, llegamos a la primera audiencia de trámite. Punto. Y no nos demoramos 800 minutos. Y más con la virtualidad. Es que la virtualidad nos permite eso, evacuar etapas procesales. Obviamente que la celeridad no lastime la profesionalidad. Vamos a lo mismo. Claro que se puede ser práctico, claro que se puede ser sintético y claro que se puede ser profundo al mismo tiempo. Esa creencia de que yo tengo que decir algo en 200 palabras para ganarme un premio otra vez, a la verborrea jurídica, eh, hombre, ya está mandado a recoger. Si yo puedo decir esas 200 páginas en 20, bravo, eso es lo que te aplaudo, no al revés.
Entonces, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. No tanto limitarlo por ley, pero sí por la práctica judicial. Que tuvieran ellos la capacidad de decir, este proceso con 8 minutos está mal. Y si tú necesitas más tiempo, pero honorable juez, como se dio cuenta, me faltó plazo, me regala o me da, por favor, me concede 5 minutos más para seguir sustentando el recurso. Y que sea un tema de tiempo que el juez regule sin ningún problema. Así es, Alberto. Y ahorita para el siguiente punto, quiero citar otra vez a Baltasar Garzón en este libro Un mundo sin miedo, que sería la orilla opuesta a lo que usted enmarcó en la tesis de maestría con un estudio al que usted acotó allí, que se realizó en su momento por parte de un psicólogo. Pero primero voy a leer la cita de Baltasar Garzón, donde él dice: si tuviera que volver a comenzar por el principio, elegiría de nuevo el estudio del derecho, porque creo que es la profesión que mejor forma al hombre, si se acompaña de una sólida formación humanista y comprometida con la sociedad. Y sí, el ganar dinero ocupa un segundo lugar. Pero vaya sorpresa, leyendo yo la tesis de maestría, habla de unos psicópatas, ¿sí? De un estudio que hizo un psicólogo donde en el escalafón, en el número 2 quedaron los abogados como psicópatas. Y allí dice que por un trastorno, ¿sí? Y define el trastorno de personalidad como un trastorno de la personalidad que se caracteriza por generar emociones poco profundas, tener poca tolerancia al estrés, falta de empatía, carecer del sentimiento de culpa, ser egocéntricos, tener carácter superficial, ser manipuladores, algo irresponsables, impulsivos y antisociales. Y en este estudio de Kevin Dutton, sí, el psicólogo, el abogado queda en el segundo lugar. Dice que solamente lo sobrepasa los gerentes de los CEO, ¿cierto? Los gerentes, los grandes gerentes, los de televisión, los de radio. También se mencionan los cocineros, se mencionan los cirujanos. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿La personalidad lleva a que estudie derecho o el derecho hace que se vuelva psicópata o es una combinación de todo y como todo hay regla general, hay excepciones, pero ¿qué pasa con este escalafón y con este estudio? ¿Qué piensa usted en cuanto a esto? Bueno, hay primero que aclarar que obviamente al aterrizar ese estudio a nuestro país hay que dividir en los diferentes tipos de profesión que tiene el derecho, ¿no? Cuando en el estudio se hablaba de abogados, no se refería al académico, no se refería al abogado consultor, se refería a uno puntual, el litigante. Miren que hay una serie que a mí me encanta, que es How to Get Away with Murder, donde también se demuestra que efectivamente los abogados luego de un tiempo de litigar empiezan a generar problemas psicológicos porque entienden cómo funciona el sistema y saben que a veces los inocentes salen presos y los culpables terminan afuera. Entonces, claramente eso va dañando la psiquis del abogado y va diciendo, la manipulación de la libertad, la vida, la salud de la gente, en mis manos está todo. Y se empiezan a volver, como lo he visto en muchos colegas, y yo sí te lo digo que ratifico 100% ese tema. Es que ese tema fundamental de ser abogado ya litigante, por eso en otras latitudes hoy en día están pidiendo un requisito extra para poder ser litigante. Y yo sí creería que, hombre, un examen psiquiátrico, psicológico a todos los litigantes, porque sí que hay unos, hace poquito cerré un proceso con otro, un loco de mente que ni utilizó el sistema, se inventó una prueba, había que demandarlo, pero mi cliente al final no quiso, él no ganaba nada porque llevaba el caso, no, una cosa que yo decía, pero este demente, ¿qué? Terminó hablando pestes mías, mi cliente no sabía qué hacer, solamente con tal de quitarme a mí del proceso para que lo llevara otra persona. Se vuelven locos y le importaba un carajo su cliente y su ego estaba por encima de todo. Claro, ya está afectado psicológicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado al ejercer esta profesión. Yo se lo digo es más, mis estudiantes saben perfectamente esa frase porque yo se la repito a cada rato. Dedicarte a esto es poner en juego tu propio sistema personal. Es como el médico de urgencias. Es como aquel que trabaja con algo peligroso. Pero es que no porque ser litigante sea peligroso, sino porque tú juegas con vidas. Imagínate una abogada de familia que tiene que permitir que el padre vea al hijo, pero no lo logra. ¿Cómo llega a su casa teniendo a su hija todos los días ahí? O piensa en el abogado penalista que termina y no puede salvar a su cliente al cual le cree de una acusación que cree que es falsa.
y pone el recurso de apelación, el recurso, nada, no funciona. ¿Cómo duerme ese día? Entonces, la táctica que se han inventado los abogados, Rigo, y aquí sí te lo digo, que no estoy de acuerdo, es despersonalícese de los clientes. Son simples números y facturación. No, mejor vaya al psiquiatra y mejor vaya al psicólogo y haga catarsis. Porque si usted se despersonaliza de sus clientes, pues por supuesto que lo único que va a tener es un número y eso no es ejercer la profesión. Ejercer la profesión es apersonarse. Ah, que eso me cuesta emotivamente. Pues vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, téngalo, para que no se le dañe el cerebro. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, también está citando mucho a Baltasar Garzón y qué pena lo que voy a decir. Acuérdate que a Baltasar Garzón también se le dañó la cabeza. Acuérdate que él no pierde el cargo de juez, sino porque viola el debido proceso interceptando la comunicación cliente-abogado para condenar a un tipo por lavado de activos y le importó un carajo. Y se voló la ley que decía que no podía interceptar la comunicación cliente-abogado. También se le tostó la cabeza porque tenía el poder en sus manos y él quería meter preso al tipo. Eso no es así, porque no existe una buena justicia si se viola el debido proceso, así sea real. Así que cuidado con Baltasar, está hablando también de su posición complicada, ¿no? Entonces lo cito, hay un argumento ad hominem para decirle Baltasar, ojo, ojo que hay que revisar esa cita porque me acuerdo de tu pasado también. Ahí yo recuerdo una conversación que sostenía con una amiga donde citaba a X personas y yo le dije, pero hasta Hitler, personas consideradas malvadas, si tiene un pensamiento loable, algo bueno, así actúe contrario, hay que tomar ese pensamiento y aplicarlo, ¿sí? Hasta los más malvados o que en algún momento hacen las cosas contrario a lo que piensan, pues tienen algunas reflexiones que son buenas tomarlas y a practicarlas, ¿no? Eso es tan bueno que tú dices Entonces, que acuérdate que el vino o la cerveza, pues muchas veces al principio se consideró desecho, ¿no? Porque estaba muy fermentado, porque sabía mal, hasta que alguien le encontró sentido a la cosa. Hay veces que desechamos cosas que realmente son positivas, ¿no? Y terminan siendo el alma de la vida. sí. Ahora, usted precisamente para esto de, de los psicópatas y demás, pues hace mención de la empatía, ¿no? De la importancia de la empatía. Y precisamente en otras lecturas en algún momento se mencionaba que porque estos personajes que han sido considerados dictadores y demás, aparte de tener problemas de autoestima, los comparaban físicamente, como mire que la mayoría de estos, y comparaban algunos como son bajitos físicamente, esto, lo otro, los se consideraban feos físicamente, entonces desarrollaban la empatía, pero de manera mala, ¿sí? O sea, para Ujú. atraer a la gente, pero para hacer cosas malas. Pero aquí en esta tesis de maestría se habla de la empatía para lo bueno, ¿sí? Para poder derrotar esa parte de los psicópatas. Y es allí donde Ernesto Sábato dice, la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizás la más completa y profunda de examinar la condición humana. Entonces, eso es lo que se pretende también a través de toda esta disertación que se hace en la tesis de maestría sobre la literatura. Pero me queda una inquietud, Alberto. Entonces, podríamos decir que una de las causas principales por las cuales el abogado litigante, como bien lo especificó usted, una de las razones por las cuales se vuelve psicópata es por la frustración al sistema judicial, porque no hay justicia. O al Hablemos del caso de revés, Colombia. o al revés, porque lo logra entender tanto que lo puede manipular para cosas absurdas que él sabe que no debieron pasar, pero pasaron y que él logró demostrar todo lo contrario. Entonces, mira que una parte de la tesis yo lo matizo porque lo que tú dices es completamente cierto. La literatura te puede volver el mayor de los genios o el mayor de los locos, porque el vivir tantas vidas te puede dar la capacidad de ser tan manipulador que termina siendo un Hitler, ¿me entiendes? O termina siendo un Franco, o termina siendo un Mussolini. Entonces, como dices tú, obviamente siendo muy respetuoso con lo que estoy diciendo, algo bueno en su filosofía hay que rescatarles. Pero el tema, obviamente todo eso entre comillas, ¿no? Pero el tema va dirigido a que más que la empatía es que tú no puedes ser empático sin ser ético. Yo creo que son primos hermanos. Eh, el tema está en la ética. Así como ahorita te mencioné a Pertuti como una de esas páginas que intenta eh, hacer accesible el derecho a todos, ahora te menciono Ética al Derecho. Y Ética al Derecho, que es otra página de otros estudiantes míos, lo que intenta es demostrar eso. Mira que, ¿de qué me sirve a mí ser empático si no tengo la ética? Pues lo que tú dices, de empático me sirve para saber cómo piensa el otro y manipularlo,
pero eso la ética no me lo permitiría, ¿de acuerdo? Porque la ética supera la ley, la ética supera el pensamiento correcto, histórico, momentáneo, contextual. La ética me permite tener la tranquilidad humana de saber que trasciendo estoicamente una decisión. Entonces, yo creo que más que un tema empático unido a la ética, pero eso yo digo ahí, claro, yo estoy dando herramientas para ser más persuasivo, yo estoy dando herramientas para ser más retórico, yo estoy dando herramientas para poder manejar un auditorio. Si no le metes la ética, pues sencillamente estoy creando son monstruos y no abogados litigantes. Entonces yo creo que ahí tiene que haber obligatoriamente, transversalmente, un tema de ética que te permita a ti lo que te digo. Mira que me pasó hace poco, ojalá mi cliente me estuviera viendo. Yo le dije, es que no te voy a permitir firmar esa vaina porque te está impresionando y te renuncio al poder y te va a tocar ir solo porque te estás clavando la daga y yo sé que lo estás haciendo para salir de un problema porque estás estresado, pero no porque sea lo correcto. Y el tipo no me quería pagar, pues no me pagues, viejo, pero yo no te voy a permitir firmar eso. Al final terminamos tomando una botella de whisky los dos, sabiendo él que yo le protegí la espalda contra su propio mal. ¿Qué abogado hace eso? Un buen abogado. Y qué pena echarme la flor, pero es a lo que voy. Si tú tienes la ética, sacrificas el dinero por la lealtad a tu cliente. Si tú tienes la ética, no vas a utilizar la empatía para manipular a quien te dio su lealtad a través de un contrato de confianza y de fe, de máxima bona fides, como puede ser el de la representación judicial. Entonces yo sí creo que si le metes la ética es donde realmente tenemos la salvación a ese pequeño problema para no generar monstruos litigantes, Hitler litigantes, sino gente que en verdad entienda para qué sirve esta profesión en el mundo práctico. Así es. Saludos, Lucho, desde Pereira, un profesor mío en la Facultad de Derecho. Un abrazo, profesor. Bueno, y ya que usted tocó el tema de la ética, pero antes de ello tengo una pregunta, pero sí le voy a colocar una postura que tiene que ver con la ética en mi libro preferido hasta este momento de mi vida, Los Miserables, de Víctor Hugo. Pero antes de llegar a ese tema de la ética, que a la hora de pensar o de decir, puede uno decir, es fácil tomar la decisión, pero otra cosa es uno vivir eso en carne propia o lo que vivió el Mm. personaje de este libro, Los Miserables de Víctor Hugo. Y hablemos del caso de Lucía Galvis, que obviamente se cambió el nombre, dentro de la tesis de maestría se muestran algunos casos prácticos donde se muestra el desarrollo de todo esto que usted propone a través de esta palabra en inglés. ¿Cómo es que es? Legal storytelling. Uh -huh. Eso, exacto, de eso, muy bien. De esta mujer que tenía cáncer y que la empresa pues entró en una situación difícil, entonces la hija ellos firmaron voluntariamente, guiño, guiño, ¿no? Uh -huh. El poder retirarse de la empresa y esta señora tenía cáncer y la hija de ella dice que trabajaba para el abogado que en su momento fue el que demandó, ¿sí? Y cuéntenos un poquito de esta historia y cómo se da la práctica, toda esta propuesta en la tesis de maestría. Bueno, mira que una de las cosas con las que yo estoy obsesionado, porque yo normalmente, una de las cosas más bonitas que uno tiene que hacer con sus estudiantes es, yo digo, bueno, la palabra que utilizo es desnudarse intelectualmente. O sea, es decir, tú no puedes mentirle a tu estudiante de que tú tienes la verdad revelada, sino que la perspectiva de tu análisis del conocimiento, que lo que quiere generar en ellos es la capacidad de aprender a preguntar, cuestionar y dudar, se hace bajo una epistemología. La mía, ¿cuál es? Pues el realismo jurídico. Y obviamente, irónicamente, mira lo que estoy diciendo, amarrado a la teoría literaria y amarrado a la teoría jurídica. Entonces, eso te lo estoy diciendo ¿por qué? Porque mi tesis, si no tuviera ese capítulo práctico, hombre, yo no lo puedo asentar en la realidad. Creo que cualquier teoría que no logra percibirse en la realidad o materializarse, pues pierde un poquitico de sentido, pierde un poco de maleabilidad, de tangibilidad. Exacto. Entonces yo siempre he propugnado para que eso que me estás diciendo en la realidad cómo se ve. Y ese caso es bien bonito porque efectivamente yo no estoy diciendo, ni mucho menos, que el abogado que defendía la empresa, además lo admiro muchísimo como profesional, es un abogado muy exitoso. ¿Cuál es el nombre que pongo en el caso? Versus Banquestado. Banquestado, sí. El caso es banquestado. Entonces, en ese caso, donde me invento el nombre del banco, este abogado lo que intentó, porque es su función, fue demostrar que claramente se había informado, que claramente la otra persona se había leído y que claramente al ser
una persona con cierto cargo pues conocía efectivamente todos los procedimientos. A mí me parecía, y yo lo digo en la tesis, es magnífica la defensa porque cambia completamente la narrativa de la demanda y la convierte como en una mea culpa. O sea, ¿cómo va a decir usted que es una gerente que no sabía lo que estaba haciendo, por favor? Como si usted fuera una mansa paloma. Y para mí fue muy Manejo convincente, más cuando de yo, pruebas, dice, claro, menciona él. claro, era muy buen abogado. Del otro lado, obviamente, estaba la víctima, donde se utilizó este tema principal, que además era real, de estas células cancerígenas y este tema de la enfermedad en su vida. Entonces, creo que la lucha de legal storytelling, que es lo que yo trato de poner ahí, es lo bonito de este sistema y de esta manera de manejar las cosas. Realmente lo que hay es un legal storytelling por la parte demandante que trata de sobreponerse al legal storytelling de la parte demandada y el juez va a creer uno más que otro y va a justificar su fallo conforme las evidencias que hay de cuál de los dos le cree más. Que eso es lo que trato de demostrar. ¿Cuál era más verosímil? Si técnicamente ambos tienen sentido, ambos son lógicos, ambos son hechos por muy buenos profesionales. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues el que el juez creyó, pero tal vez el del banquestado estaba mejor fundamentado, pero le creyó más al otro. Y tan sencillo como fue así. Ustedes lo ven que se pierde en primera instancia, si no estoy mal, y en segunda es que realmente termina el fallo generando la posibilidad de ganancia. Entonces, estas son las cosas que yo obviamente trato de dar a entender. Realmente, ¿qué es un proceso judicial? Una lucha de legal storytelling, obviamente basados en evidencias probatorias, pero el que sea más el que me convenza más a mí como auditorio receptor es el que va a prevalecer. Bueno, Alberto, y ya para finalizar, dos últimos puntos. Uno de ellos es el de la ética, ¿sí? Pero ya se nos va a agotar el tiempo, entonces volvámonos a conectar para finalizar con los dos puntos y de esa manera ir redondeando la tertulia, ¿vale? Vale, vale, hermano, perfecto.